Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No Eres Tú, Son Tus Hormonas, el podcast. Estoy muy contenta porque, como bien lo saben, habíamos hecho una pequeña pausa, pero hoy estamos retomando nuevo set, nueva temporada, nuevos invitados que ahorita van a conocer a mi invitado del día de hoy. La verdad, este es un tema muy bonito, es un tema muy noble y sobre todo también de cierto puntito, un poco de controversia médica. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los suplementos no dañan el riñón o sí dañan el riñón? Que la creatina es una de las cosas que también más daña el riñón, así como el consumo o el exceso de proteína. Pero al final todo es un contexto médico, hay que individualizar a cada paciente y por eso el día de hoy tenemos a un gran colega que créanme que los que ya son sus pacientes es en la única persona que de verdad les confío el riñón a mis pacientes porque de verdad se me ha hecho un gran médico. Así que bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Ahora sí tenemos una muy buena plática, ya que nos echamos otra antes, pero siento que, a ver, el riñón, y no me vas a dejar mentir, al menos tú no lo ves tanto porque es tu área de especialidad, pero dentro de todas las especialidades y todo el contexto médico, a veces no le damos la importancia preventiva de muchos años atrás. Y sabemos, y era lo que platicábamos hace unos momentos, que a lo mejor un tema metabólico, un desorden metabólico que hoy en día, vaya, la resistencia a la insulina, el mismo síndrome metabólico, personas muy jóvenes, yo he visto adolescentes incluso con esto, pueden tener una progresión en un futuro a un daño renal. ¿Qué tan importante o qué papel juega el riñón en todo el contexto metabólico? Bueno, los riñones son susceptibles a generar daño crónico en el contexto de enfermedades metabólicas, llámese la resistencia a la insulina, diabetes mellitus, el desarrollo, el que tenga una persona o que viva con obesidad. O sea, diferentes enfermedades pueden tener un impacto a nivel renal. De manera inicial, estas alteraciones son muy discretas y sobre todo porque usamos un marcador en la sangre que se llama creatinina, que muchas veces en la forma inicial o en los momentos iniciales de estas enfermedades no se ve alterado. Es más, muchas veces hasta sale más bajo en la sangre. Entonces la gente pues ve la creatinina, ve los resultados del laboratorio y dice, no, pues tu riñón me dice que está funcionando perfecto y ahí quedó la evaluación de la función renal, ¿no? Tenía un profesor que nos decía que no había que ser creatinólogos, ¿no? O sea, no basar nuestras evaluaciones con base en un valor de creatinina. Entonces, el estudiar la función renal es un poquito más complejo que ver un simple biomarcador en la sangre y la detección temprana o la detección temprana de algunas alteraciones puede ser suficiente para prevenir un daño renal a futuro o disminuir una progresión rápida de un daño renal, que ya cuando empiezas a ver la creatinina alterada, probablemente ya se te pasó el tiempo de cuándo debiste haber actuado y ya vas tarde, ¿no? Fíjate que, de hecho, esa era una de mis preguntas que estaba por hacerte, que vaya, o sea, ¿qué tan confiable es decir todo está bien porque tú ves este marcador en rangos normales? Algo que a mí me llama mucho la atención con el tiempo es que yo te puedo decir que hace 3 años, 4 años, las químicas sanguíneas, 45 elementos. Tú no veías como tal una función renal en esas químicas sanguíneas. Hoy, la mayoría de los laboratorios ya incluye tasa de filtración glomerular o ya marcadores de función renal un poquito más específicos. Al igual que, por ejemplo, marcadores de tiroides, ya viene todo el completo. O sea, como que siento que con la evolución también o la progresión que ha venido en todos estos años de más casos de pacientes ya con problemas un poquito más graves o más avanzados, esto ha cambiado. ¿Consideras que sería importante que cuando un paciente se saque una química sea completa y que ya vengan marcadores de función renal? En los estudios básicos, o sea, una química sanguínea con un examen general de orina nos va dando alguna idea de alteraciones de la función renal. El que incluye o no el laboratorio tasa de filtrado glomerular estimada en sus marcadores como impresos, por decirlo así, es simplemente el valor que están estimando con base a la creatinina. Entonces, esto depende de la creatinina. Imagínate, es un paciente
que vive con obesidad, le hace una creatinina en 0.7 y dices, oye, le va a salir una función hasta alta, ¿no? Es decir, oye, está con una tasa de 110 mililitros minuto, que sería alto, y dices, bueno, pues no parece haber problema, ¿no? Exacto. A diferencia que chance ves un paciente con 1.3 de creatinina que le sale que está funcionando 60 mililitros minuto y dices, oye, esto ya está delicado. Sí. Y todo está basado en un valor de creatinina todavía ahí, ¿no? Y en el examen general de orina, el riesgo que corres es que una de las cosas que buscarías es si hay proteínas en orina, ¿no? Exacto. Y el examen general de orina 1, te miden las proteínas en orina por tira reactiva, que si, por ejemplo, tu orina está muy diluida, puedes tener falsos negativos, o al contrario, hay veces que puede estar muy concentrada y dar falsos positivos, o alarmas de más a un paciente que no necesita alarma, o alarmas de menos a un paciente que sí necesitaba la alarma, y solo mide un tipo de proteína, que es la albúmina en la orina, no mide todo el complejo de proteínas, esta tira reactiva. Entonces, muchas veces por eso estos estudios se quedan incompletos, a pesar de tener esta información que ya nos incluye. Entonces, más que basarnos en los estudios generales, es tratar de identificar qué pacientes están en riesgo de daño renal para que a eso les hagamos un escrutinio un poquito más completo. Okay. Oye, que el paciente tiene, pues, chance ya más de 40 años, tiene resistencia a la insulina, vive con obesidad, tiene hipertensión arterial. Oye, bueno, obviamente diabetes mellitus. Este paciente probablemente le voy a pedir algunos otros biomarcadores, pedirle algo que se llama cistatinas, que es un biomarcador que no lo usamos solito, lo usamos en conjunto con la creatinina para tener un estimado un poquito más preciso de la filtración glomerular o de cuánto está funcionando los riñones. Le pedimos medición de proteínas en orina directamente, que no tiene que recolectar orina 24 horas. Eso ya lo podemos hacer, al menos en una fase de tamizaje, lo podemos hacer con una orina al azar, como la que haces para el general de orina. Y ahí medimos proteínas en orina directamente. Ya no dependemos de una tira reactiva que puede tener falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Entonces, de esa manera, seleccionando bien a estos pacientes, podemos hacer un escrutinio de esto y tener más claridad y saber, oye, ¿sabes qué? Aquí sí me salió alteración, vamos con el nefrólogo. Ahora, ¿qué tanto es esto? Que me encantaría que entráramos un poquito como en mitos y realidades, porque la verdad siento que en parte de tu área hay mucho mito. Muchas veces hay pacientes que me dicen, no, es que me dijeron que solo debo de aumentar mi consumo de agua. Entonces, real agua, electrolitos. Ok, la hidratación más o menos, es un poco dependiente de talla-peso, pero más o menos la recomendación es que un paciente pues, una ingesta más o menos de 1.500 a 3 litros de líquidos totales al agua. Sí. Dependiendo obviamente de su peso. También depende a veces de la etapa del año o el lugar donde vive. No es lo mismo vivir en Mérida y estar deshidratado todo el tiempo por el calor que hace, estar en el frío total. Si haces actividad física o no haces actividad física. Entonces, todo esto obviamente va a influir en cuánto debe tomar. Que tengan que ser electrolitos, no necesariamente. O sea, los electrolitos reservémoslo a quien tiene pérdidas, sobre todo pues, por sudor puede ser. Pero si tú no tienes pérdidas en tu actividad basal, puede ser mezclar entre que tu agua, café, si tú el té, ¿me entiendes? O sea, hasta el agua del que lleva la sopa es parte de los líquidos. Sí. La fruta tiene agua, o sea, de eso estás recibiendo mucho líquido. No tienes que ir con tu bote de té, tu termote así lleno con 2 litros, tomándote 2 al día e intoxicarte de agua, ¿no? Eso no cura el riñón, o sea, eso simplemente es un hábito de vida saludable. Y no se trata de tomar más agua para diluir tu creatinina y que digas, ay, está mejor mi riñón. O sea, eso es simplemente diluir un marcador, no es mejorar la función renal. Entonces, la hidratación no te va a mejorar la función renal a menos de que tu función renal está alterada porque estás sumamente deshidratado. Exacto. Pero para que alguien deshidratado se le lastime el riñón, o tiene que pasar muchos años de vivir en estados de deshidratación o estar en un momento deshidratado en agudo así terriblemente, ¿no? Claro, porque incluso, a ver, hay pacientes que sí llegan por un tema, no sé, voy a poner una diarrea bastante grave o algo, pueden llegar incluso con marcadores cuando llegan a un hospital, que le sacan marcadores, pues elevados, ¿sí? Claro, pero es por lo mismo de la deshidratación. Yo siento que hoy hay muchos mitos y hay otras realidades y volvemos a lo mismo. Siento que es un poco el contexto de cada paciente y la individualización de cada paciente. Y vamos a entrar al tema más controversial que creo que existe, que son los suplementos. Bueno, tenemos muchos pacientes en común y algo que para mí es muy respetado es hay que respetar el riñón.
no quiero sobrecargar el riñón y sobre todo hay ciertas condiciones médicas que ciertos suplementos están totalmente contraindicados en un pacientito que ya tiene un problema renal, ¿no? Incluso la alimentación se les tiene que ajustar, o sea, va a depender mucho también de todo esto. Pero quiero hablar de uno de los suplementos también muy polémicos que existen, que es la creatina. Ok. Entonces, pacientes que toman creatina, cuando tú le sacas un laboratorio o incluso pacientes que hacen mucho ejercicio, la creatinina les puede salir elevada. Uh-huh. ¿Qué tanto es cierto de que el consumo puede lastimar el riñón? En realidad no es que lastime el riñón, o sea, simplemente estás dando más sustrato para la producción de creatinina. El tener la creatinina alta no, o el que se eleve la creatinina, por eso no quiere decir que se está lastimando el riñón, simplemente estás produciendo más. Entonces es difícil que tú vayas a lastimar la función renal en un paciente al administrar creatinina. O sea, eso es muy difícil que vaya a pasar. El tema es que te mete pues este confusor. Ahora, claro, si yo tengo un paciente que está tomando creatina como un suplemento, le sale obviamente una tasa de filtrado más baja porque pues tiene una creatinina alta, entonces le estima una función más baja. Lo siguiente que hago es que le pido cistatina C, que es otro marcador que no se modifica por la creatina ni por la masa muscular. Si al meter ese biomarcador veo que su función renal al combinar ambos marcadores está normal, entonces esto no les, o sea, no es que el paciente tenga un daño renal, simplemente sale falsamente elevada la creatinina producto de la ingesta de creatina. Y puedes seguir. Y puedes seguir. Perfecto. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene una función renal baja, que está en una etapa de un seguimiento muy estrecho de la función renal, llámese por un daño renal avanzado, secundario a una diabetes o por cualquier causa, ¿no? Preferiría que no lo tenga porque es un confusor que no me hace saber si lo que estoy dando le está ayudando o si no. Entonces vamos a pensar un paciente con nefropatía por diabetes, con una función renal bajita, vamos a decir que tiene una función de 20 puntos. No le voy a dejar creatina donde probablemente la tasa de filtrado me la baje a 16 y ahora yo ya no sepa si fue porque le di esto o no. Okay. O sea, ya estamos en un límite de función renal donde ya sí me importa cada puntito que se mueva la función renal, no, que no me la modifique, no porque lo lastime necesariamente, sino porque me está alterando la capacidad de tomar decisiones finas en el manejo del paciente. Ok. Entonces es ahí donde más me es relevante, pero un paciente joven, sano, que no tiene una enfermedad y que simplemente le vieron una creatinina alta, lo mandaron, lo estudiamos y salió todo perfecto, le diría, no pasa nada, síguela tomando y ya. Ahora, proteína. Tanto consumo de polvo como consumo de ingesta de carne, pollo, pescado. En sí la proteína en polvo no es el problema, ¿no? Digamos de que tenga aditivos o cosas así, ¿no? Exacto. O que venga que venga adulterada, vamos, o sea, que no es mucho los problemas renales, no es la sustancia, sino la adulteración de ciertas sustancias. Pero el consumo, el chiste es que sea la proteína en polvo un suplemento, o sea, es un complemento que se da cuando no estás alcanzando por otros medios la ingesta de proteína que necesitas. ¿Y cuánta proteína necesitas? Típicamente nosotros manejamos un rango que es como de 0.8 gramos a 1.2 gramos por kilo de peso de la persona al día, ¿no? Eso es un estándar, ¿no? Obviamente la persona que tiene una actividad física más importante puede requerir más proteína a la hora de formar músculo, porque si no, no va a lograr. Sí. O sea, te estás desgastando más de lo que estás generando de ingesta. Entonces hay pacientes que pueden requerir hasta 1.5, 1.8 y vamos, eso depende del estado físico o la actividad física de cada uno. Si dentro de eso tienes o sea, si tú ya alcanzas 1.8 y aparte le sumas más proteína, el exceso de proteína lo que va a hacer es que tú hagas hiperfiltración, o sea, que trabaje de más el riñón. Y un ejemplo es como si tú fueras en tu coche de velocidad y estuvieras metiendo el clutch todo el tiempo, pues te lo vas a quemar. Pues bueno, también si tú estás haciendo trabajar de más a los riñones, pues los vas a ir quemando poco a poco. Entonces, no es, o sea, el exceso de proteína puede lastimar a los riñones. No es que si la tomaste en polvo o comiste tu pollo, carne o pescado, es simplemente que la suma de todos tus aportes proteicos de un límite seguro.
Y si no estás haciendo actividad física, no te metas 1.8 gramos por kilo de proteína, ¿me entiendes? O sea, que a ver, siento que sí es bastante real. Mira, hay un video en Instagram muy chistoso que está actualmente que te dicen, creo que me han ofrecido llegar más a mis macros de proteína a mis 30 que lo que me ofrecieron droga, ya sabes, en mi adolescencia. Y la verdad es que sí, a ver, yo siento que al final sí es algo que metabólicamente hablando, sobre todo voy a pasarlo un poco a esta área en tema de mujer. Bueno, la parte de la mujer, la década de los 40 a los 50, donde ya hay muchísimo movimiento y oscilación estrogénica, pues sí tienes una depresión de la masa muscular y tienes que tener una buena ingesta, pero siempre con cálculo, como tú lo dices. Sí. O sea, porque a veces estamos muy enfocados de tengo que comer proteína. Pero a ver, ¿cuánto y cuánta actividad haces y qué tipo de ejercicio haces también? Sí. O sea, siento que al final, por eso, y es algo que siempre tratamos como de implementar ve con un especialista que te haga un cálculo, que sepas a cuántos macros y no nada más enfocarte en la proteína, o sea, a ver, los carbohidratos también, porque a veces, que eso es a la siguiente pregunta que iba, existen dietas de moda que son las cetogénicas, por ejemplo, sí, que también afectan o tú ves marcadores que comprometen a la larga. O sea, tengo pacientes que se someten a cetosis, no sé, 3 meses, 6 meses, que de verdad también digo, ¿cómo aguantan? O sea, toda la parte de lo que también están quitando de la alimentación, siento que a la larga puede afectar. Sí, de hecho, estas dietas cetogénicas, o sea, si no es que hay un problema con ellas, si están bien llevadas, si están con un buen aporte calórico, etcétera. Pero hay que tener cuidado, o sea, porque está de moda para muchos pacientes usar ciertos medicamentos que se usan para diabetes con ciertos objetivos, a veces de bajar de peso. No, y no estoy hablando de Ozempic y estos Mounjaro, todo esto, sino estoy hablando de más bien a unos que se llaman inhibidores de SGLT2, como el Jardiance, como puede ser el Forxiga, sí, que los llegan a meter ahí. De repente te encuentras que hay pacientes que no tienen indicación de esto y los traen ahí puestos porque alguien se los mandó, ¿no? Sí. Y estos medicamentos son cetogénicos per se. Entonces, si uno hace una dieta cetogénica y aparte se mete un medicamento cetogénico, entonces puedes generar algo que se llama acidosis metabólica en la sangre, donde el riñón es incapaz de compensar la cantidad de ácidos formados. Y hay pacientes que llegan graves por esto. Entonces, sí, si uno quiere llevar una dieta cetogénica, no lo veo en sí desde una perspectiva grave. Simplemente lo que rodea al paciente hay que individualizarlo, ¿no? Y obviamente bien llevada, ¿no? O sea, porque mal llevada puede ser catastrófica, cetonas, ¿no? O sea, yo he visto, por ejemplo, gente que llega conmigo y trae, pues, sí, trae Forxiga, de repente ves la glucosa en orina elevadísima. Incluso, a ver, hay pacientes que pueden llegar a tener infecciones de pipí de repetición. También luego con estos medicamentos, sobre todo mujeres, que yo también he visto que una tras otra. Y pues hay que cambiarles un poquito el fármaco y también quitárselos porque a veces ni siquiera son... Hay mucha controversia con respecto a esta parte de las infecciones urinarias. Es decir, se ha visto que con estos medicamentos las infecciones urinarias no son más frecuentes realmente que la población general, pero sí te pone un asterisco grande, que es en los pacientes que tienen alguna predisposición para infecciones urinarias, que son portadores crónicos de sondas urinarias, que están instrumentados de la vía urinaria, que están colonizados de la vía urinaria. O sea, vamos, en aquellos pacientes sí puede haber un tema de controversia en términos de si hay que tener cuidado. Okay. En la población general se ha visto que no es tan relevante esta parte. En términos de infecciones urinarias, ¿no? O sea, pero sí, entiendo. O sea, yo te puedo decir, lo que yo he visto es una paciente que a lo mejor tiene una atrofia urovaginal, que ya está en menopausia, que se somete a eso y que luego trae este tipo de fármacos. En el momento en el que yo se los quito, dejan de aparecer como tal que a cada mes tengan. Sí, sí. Entonces, o sea, digo, como mi población luego es un poquito más mujeres, o sea, es lo que he tratado de ver, a lo mejor como tú dices, y eso es buen dato aprenderlo. Digo, a lo mejor y no es como que en toda la población en general, pero bueno, esto es algo también bueno saberlo. Y ya por último, suplementos, que creo que sí es algo que quiere mucho saber la gente y como platicábamos, ni todos dañan, ni todos son completamente inocuos y volvemos a lo mismo. ¿Bajo qué condiciones tú serías como un poquito más estricto en ese tema de decir,
prefiero no. Ok, entonces, una de las como batallas que tenemos con ciertos suplementos es que los suplementos no sufren la misma regulación que los medicamentos que salen al mercado, ¿no? Es decir, los medicamentos generalmente llevan una serie de fases de estudio que van de manera progresiva, primero enfocándose en temas de seguridad, posteriormente en temas de efectividad, y ya llegan a una última fase, una cuarta fase, donde le llamamos farmacovigilancia, donde vamos viendo chance de ese medicamento que te dicen, no sé, tus abuelos, de antes había este medicamento que era buenísimo para dolor de cabeza y no sé por qué lo quitaron, pues chance porque encontraron que era carcinogénico, ¿no? Pero tardó mucho tiempo en lo que se veía esto. Y se están monitorizando todo el tiempo. No solo eso, sino que en estas fases muchas veces se estudia y enfocado más a riñón, pues primero en poblaciones sanas desde el punto de vista renal, claro. Después empiezan a involucrar a aquellos con daño moderado y ya hasta el final estudiamos a los pacientes que tienen un daño más avanzado. Entonces como que vamos teniendo un poco de capacidad de decir, oye, a ver, tengo la suficiente información como nefrólogo para darte, sobre todo, no la efectividad, porque esa probablemente ya la sabemos, sino la seguridad de usar, claro, el medicamento en el contexto de daño renal, y tengo muchos elementos para decirlo. Los suplementos en general, por meterlos en un grande grupo, no sufren este escrutinio. Entonces, al no sufrirlo, yo como nefrólogo estoy amarrado con las manos atrás de decir, oye, ¿es seguro o no es seguro? Claro. Sobre todo que hay algunos que se han asociado a nefrotoxicidad, que nefrotoxicidad es un término igual muy global que puede tener muchos tipos de nefrotoxicidad, que es algo complejo de cada caso, o sea, porque no necesariamente es que el que tú le des un suplemento es directamente tóxico para el riñón, simplemente puede ser que o venga adulterado o ¿sí? que interactúe con algún medicamento o algún otro suplemento y en ese momento es donde hacen el daño renal, o que genere, pues no sé, ponte hipertensión, y la hipertensión a la larga daña el riñón. O sea, no tiene que ser un mecanismo tóxico directo, puede ser indirecto a través de diferentes mecanismos. Y no solo eso, sino que realmente no sabemos, claro, en muchos casos, oye, en el paciente que su función renal es mayor a 60, ¿es seguro o no es seguro? Pues probablemente ahí sí. Oye, el que está entre 30 y 60 le pondría como un semáforo amarillo. Oye, y el que está abajo de 30, completamente semáforo rojo. ¿Por qué? Porque son los pacientes que cualquier cosita que afecta al riñón los puedes mandar o acercar mucho ya a terapias dialíticas o a trasplante renal. Obviamente, y ahí pacientes trasplantados sería el otro foco rojo, claro, ¿no? Porque son pacientes que vienen con inmunosupresión y cualquier interacción puede cambiar los números y acabar en algo peor, ¿no? Claro. Entonces, un paciente inmunosuprimido, tú le aumentas el efecto de los inmunosupresores y puede tener desde toxicidad directamente en el riñón o en otros órganos, puede generar más riesgo de infecciones, puede generar más riesgo de cáncer, ¿no? O sea, es tan delicado en estos pacientes que las poblaciones que su función renal es menos de 30 o que están trasplantados, mi perspectiva sería evitar. Claro. Quienes están entre 30 y 60 puntos, foquito amarillo y vigilar, y quienes están arriba de 60 probablemente una luz verde y simplemente, pues ante cualquier cambio, pues decir, oye, ¿sabes qué? Veamos qué está pasando y veamos si esto pudo haber sido o no. Claro. Que no a fuerza son los suplementos, pueden ser otras cosas, ¿no? Fíjate que, a ver, en el tema de la regulación de los suplementos tienes toda la razón. Siento que son muy pocas las marcas que llevan ciertas regulaciones. A ver, yo llevo dedicándome a esto aproximadamente 13, 14 años y te puedo decir que sí, en Estados Unidos hay marcas que son muy reguladas, de hecho tienen sellos de una cosa que se llama GMP, que vamos a ponerle que es como el FDA chiquito de los suplementos, que te avala de cierta forma la pureza y que sí contenga la dosis que dice del suplemento. Exacto. Tristemente, hoy en día, a ver, vía internet puedes conseguir muchos suplementos que no sabes si son originales, que no sabes si están adulterados, y en México a veces la regulación no es tan buena. A mí en lo personal sí me da mucho miedo, incluso cuando doy algún suplemento pongo específica la marca porque sé que es algo más, o sea, que ya tiene una regulación y que sé que no va a hacer daño, independientemente de la parte renal, o sea, en general. Sí, claro. A mí me ha tocado pacientes de verdad que de repente
consiguen, hubo mucho esta parte de, ¿cómo se llama? Medicamentos o suplementos, perdón, que tenían corticoides y tenían analgésicos ocultos, todos estos que eran para las articulaciones. Exactamente. A ver, que de repente yo veía pacientes que traían las hormonas en el piso, los triglicéridos, o sea, toda la parte de la glucosa elevadísima, los pacientes así todos hinchados, y tú les sacabas el cortisol y en cero. Y te juro que me ha tocado hacer manita de puerco con los pacientes de qué estás tomando. Me pasó hace 6 meses con un paciente mío de 36 años que de verdad era, o sea, cada vez se ponía peor, un dolor de espalda que se lo quitaba un suplemento que le vendieron en un gimnasio. Y le dije, a ver, necesito que te saques estos estudios y cortisol en cero. Y te juro, ¿qué estás tomando? Nada. ¿Qué has agregado nuevo? No, nada. Y como ya después de 15 minutos de plática es de, este suplemento. Ya sabes, y vaya, al final, imagínate a alguien que a lo mejor no tiene un seguimiento médico y se toma estas cosas por 10 años. No lo sé. Me ha llegado eso. O sea, sí. Y que toman, me ha tocado con antiinflamatorios naturales, que de herbolaria, y que llegan con daño renal y cuando analizas la fórmula viene realmente adentro tiene diclofenaco y eso no está puesto en la etiqueta. Es que Entonces viven tomando diclofenaco todo el tiempo y dices... Y el riñón. Pues, probablemente por eso se le quitó el dolor, ¿no? Entonces ¿Sí? Imagínate que te vendan el antiinflamatorio natural y realmente trae diclofenaco. Hay algunos que traen diuréticos. Sí, exacto. Que son producto mágico para bajar de peso y te llenan de diuréticos. No, que o anfetaminas y tiroides. Anfetaminas, Sí, hormonas tiroideas. Exacto. Sí. Entonces todo esto... evidentemente son los miedos que hay con respecto, o sea, yo como nefrólogo, los miedos que tengo ante estos productos es que vengan adulterados, que claro. es una de las principales fuentes de toxicidad renal, es la adulteración de estos. Sí. Insisto, más que el daño directo, que hay algunos que sí es que lo tienen, sí. pero es el daño directo, la adulteración, perdón. No, y a ver, y otra cosa que ya se me acaba el tiempo, pero rapidito, que hay que tener en cuenta es tiempo de uso. A ver, un suplemento es como un fármaco. Tiene literal su tiempo, su dosis, y a lo mejor hay dosis donde tú puedes aumentar y gradualmente ir destetando o irlo quitando o irlo cambiando. O sea, es algo que de verdad siento que a veces no somos conscientes y vuelve a lo mismo. Dicen, es natural, lo veo inocuo, pero tiene una misma fuerza al igual que otro fármaco. ¿Sabes? O volvemos a lo mismo, interacciones medicamentosas. Y la verdad creo que es algo que deben de tener muy en cuenta, que así como les digo, tanto la coca hace daño, como el suplemento hace daño, como el fármaco prolongado hace daño, porque también me han tocado pacientes que, por ejemplo, para dormir, no pueden dormir, usan una BPM todas las noches, y bueno, sabemos que un pacientito al menos con un tema renal tampoco puede estar tomando Advil a cada rato. Sí, y no es tan inocuo como creen. No, eso es terrible. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo, pero algo que quieras agregarnos antes de irnos, que sientas que sea importante, que debemos de saber. Pues lo que yo siempre menciono con respecto a temas renales es la prevención es lo número 1. Los riñones no dan síntomas, no dan dolor, no dan... Cuando dan síntomas es que ya está muy avanzado el daño. O sea, si te están dando síntomas es que ya vas tarde. Si ya se elevó la creatinina es que vas discretamente tarde, ¿no? Entonces, tener la habilidad de hacer un escrutinio temprano en los pacientes que tienen riesgo, no en toda la población, ¿no? O sea, sino en los que tienen riesgo. A la primera detectar algo, pues simplemente referirlo, que le podamos una evaluación completa y pues mantener esa apertura de comunicación, de decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita no me está latiendo, ya sea o este medicamento o este suplemento, porque me está generando ruido que esto pueda hacer y saber que puede ser una u otra, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que diría yo con respecto a esto. Va, entonces, a ver, no es que corran ahorita y váyanse a checar el riñón, porque luego de verdad, mira, ya me los conozco y son un poquito de que ya les entró el pánico. Tengan en cuenta que volvemos a lo mismo, traten de tener las cosas o comprar las cosas en lugares que son un poquito más seguros, traten de no ni automedicarse ni autosuplementarse, de verdad, porque también ahorita con toda la parte de los hermosos GLP-1s que sabemos que funcionan muy bien, está la automedicada y el doctor TikTok está durísimo. De verdad, por favor, no lo hagan solos, acudan con buenos profesionales de salud. Les voy a dejar igual los datos de Juan Pablo y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.
Bye.